Que la calle no calle. RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle. Nunca hubo tanta hambre ni tanto desempleo. Que la calle no calle. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y del interior de la República. Ustedes saben, ustedes conocen mi lucha dura por la calidad de nuestro idioma. Ustedes lo recuerdan de todas aquellas cosas que yo les mostraba cuando este programa estaba al aire en televisión. Bueno, y siempre lo hemos hecho también por acá por la radio. El habla, la lengua, es una herramienta fundamental de las personas, de los ciudadanos, del ser humano. Y todo aquel proceso de la naturaleza que sea, económica, social o política, que quiera deteriorar la calidad de vida del ser humano, lo primero que intenta deteriorar es, por supuesto, el idioma. Para que no nos entendamos, para que reduzcamos nuestra capacidad de comprensión de las cosas que pasan y la capacidad de encuentro con nuestro prójimo para poder activarnos y poder cambiar esas cosas. Por eso, en su novela 1984, Orwell, cuando nos dibujaba aquel mundo horrible donde una superdictadura, la dictadura del Gran Hermano, dominaba la vida de las personas, hablaba de una neolengua donde las cosas significaban todo lo contrario. Por ejemplo, la gente que hacía la guerra se llamaba el Ministerio del Amor, ¿no? Y cosas por el estilo. Es así. Yo he peleado muy duro por eso, porque conservemos y mejoremos nuestro idioma. Saben, por eso lo contrario que soy al uso de expresiones malsonantes, ¿no? El uso, pues, de recursos de doble sentido, ese tipo de cosas. A mí eso no anda conmigo, ¿no? Pero a veces uno se coloca, la vida lo coloca a uno frente a situaciones como las del día de ayer. Fíjense, durante estos últimos 2 días y tanto les he estado mostrando cómo, mientras por un lado está la dinámica fundamental del país, la agenda de la gente, la agenda del ciudadano, del venezolano y la venezolana de a pie. ¿Dónde está esa agenda? Está en la economía. Está en la economía, está el impacto brutal de la inflación, ¿no? Inflación que es generada por un manejo absurdo de las políticas económicas del Estado. Bueno, si estos tipos, desde que prácticamente Maduro estábamos todavía en enero, chicos, no se había producido las elecciones que aún están en discusión, por cierto, las elecciones de abril, y ya había devaluado 2 veces la moneda, ¿no? O sea, si prácticamente Maduro le ha entrado a patadas al aparato productivo venezolano, a la economía, a las finanzas, ¿no? Entonces, si ocurre todo eso, por supuesto que los resultados de la inflación, que los resultados del comportamiento de la finanza del país terminan siendo una agresión brutal al estómago y al bolsillo del pueblo. Bueno, y eso es lo que revelaron los números del Banco Central anteayer. El disparo no solamente en la inflación en general, sino sobre todo en la inflación en alimentos, que es la que más le pega a los pobres. Ese era el tema. ¿Qué hizo el gobierno? Intentar distraer el asunto y, hacer una marcha contra el fascismo y empezar a decir, las locuras que dijeron, ¿no? Que el desabastecimiento era el resultado de una estrategia horrenda, golpista, como cuando Allende, y bla, 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 bla. Bueno, resulta que eso no se los compró nadie. Y entonces ayer recogen velas y el señor Maduro anuncia la creación de un órgano superior para la economía. Esa eterna manía de creer que inventando nombres rimbombantes se resuelven las cosas, como que si las cosas se resolvieran con un cambio de nombre y no con un cambio de conductas, con un cambio de equipos, con un cambio de estrategias, con un cambio de visión, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando aquí este país que caen 4 gotas de agua, entonces decenas de miles de familias tienen que ir a parar o a la calle o a un refugio? Entonces crean un estado mayor de invierno, ¿no? O cuando este país está como ahorita, pues medio país a oscuras, ¿no?
o más de medio país a oscuras a cada rato, entonces crean un Estado Mayor eléctrico, y así van pues de cursilería en cursilería. Ahora crearon un órgano superior en economía. Ustedes me perdonan la expresión, yo sé que es malsonante, pero bueno, debe ser que los órganos inferiores no le funcionan a Maduro, debe ser que los órganos inferiores no le funcionan al gobierno, ¿verdad? Es decir, el Ministerio de no sé qué cosa, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Industria y Empresas Básicas, el Ministerio de Planificación, el Banco Central, todo ese mollejero de cosas, ¿no? No funcionan. Entonces, en vez de resolver lo que hay que resolver, pues, o sea, sacar a los incapaces y poner gente capaz, sacar esa visión atrasada y absurda, ¿no?, de la economía y sustituirla por una visión moderna, proactiva y productiva. Una visión que en vez de agredir a los productores venezolanos del campo y de la ciudad, los proteja, los promueva, cree las condiciones para que esos productores en efecto generen empleo, generen riqueza. Pues no, nada de eso, nada de hacer cosas serias, ¿no? La solución es una nueva fantasía, un nuevo nombre rimbombante, una nueva cajita en el organigrama compuesta e integrada por los mismos ineficientes de siempre. Como los órganos inferiores no le funcionan, ahora va a crear un órgano superior. Caramba, señores, yo lo único que les pido es que revisen la realidad. Vean cómo hace apenas pocos años nosotros exportábamos no solamente petróleo, sino también gasolina, es decir, productos derivados del petróleo. Y teníamos refinerías, no solamente aquí en Venezuela, que no explotaban. Teníamos refinerías en el mundo generando productos derivados, ¿no? Ahora resulta que estamos importando gasolina de Estados Unidos. Sí, importamos gasolina de Estados Unidos. Bueno, hasta hace muy poco tiempo, el bolívar era de verdad fuerte y en comparación con, por ejemplo, con el peso colombiano, era importante pues la relación de ventaja, y los venezolanos iban a Colombia a comprar cosas porque el cambio era favorable y los colombianos venían a nuestro país no solamente a ver nuevos horizontes, sino a vivir, porque aquí se podía vivir y allá no. Bueno, chicos, y es exactamente lo contrario. Hoy estamos comprándole comida a Colombia para no morirnos de hambre. Hoy. Entonces, chicos, van a seguir con la necedad de estar creando organigramas fantasiosos y organismos con nombres ridículos y hasta malsonantes. ¿Van a seguir en eso o van a atender de verdad lo que es su responsabilidad, lo que son los problemas de verdad de la gente? Yo creo que ese es el llamado y esa es la responsabilidad que nosotros como ciudadanos, independientemente del color de nuestra franela, independientemente del color de nuestra gorra o de nuestro carnet, tenemos que asumir, porque usted, señor que me está escuchando, usted podrá ser simpatizante del difunto presidente Chávez y pudo haber creído en alguna oportunidad que ese proyecto de verdad podía ser de redención social, etcétera, etcétera, etcétera. En este país hay libertad de credo, ¿no?, y de opinión política. Pero usted, cuando llega la hora de la verdad, cuando se retrata, ¿no?, frente a la caja, en el mercado, en la bodega, usted entiende, usted sabe que esto no está funcionando. Hay dos momentos de la verdad. Cuando usted llega a la taquilla del sitio donde trabaja, si es que tiene un puesto de trabajo formal, si tiene esa suerte, ¿no?, y recibe su sueldo. Y usted sabe que ese sueldo no sirve para nada hoy. Y después cuando se retrata frente a la caja registradora del mercado, de la bodega, del abasto. Y usted entiende entonces, bueno, cuáles son las realidades de la vida. Eso no lo tapa ningún discurso de Maduro, ningún órgano superior de yo no sé qué cosa. Esas son las verdades. Bueno, vámonos a la primera plana del diario El Nacional, que nos trae, entre otras, esa información precisamente en primera plana. Maduro comprará a Colombia alimentos por $600 millones, por el amor de Dios. Maduro comprará a Colombia alimentos por $600 millones. Anunció que hará inspección a las empresas. Se va a encontrar con interesantes sorpresas. Ojalá que empiece por inspeccionar las empresas que el Estado confiscó, robó, estatizó, etcétera, ¿no? Ojalá que empiece por inspeccionar, por ejemplo, las empresas cementeras que no producen cemento, o las empresas siderúrgicas de donde se roban las cabillas, o empresas como Lácteos Los Andes, que era una joya, la estatizaron y ahora, bueno, está en la situación en la que está, que no puede ni siquiera pagar nómina.
Ojalá que revisen en primer lugar sus propias empresas. El gran titular de apertura del Nacional en la mañana de hoy es el siguiente: dueños de inmuebles solo venden de contado. La compraventa de viviendas cayó entre 30 y 35% hasta agosto. La creciente demanda de casas y apartamentos que genera la abundante liquidez no puede ser satisfecha por el mercado secundario debido a la falta de ofertas y tiene un efecto directo en el alza de los precios. ¿Qué tal? Bueno, estas son las realidades. Ustedes recordarán que con la ley de arrendamiento aprobada por la mayoría oficialista a proposición del ilustre Diosdado Cabello, con esa ley de arrendamiento se acabó el mercado inquilinario, se acabó el mercado de alquiler. Entonces, la oferta que queda en pie es el tema de venta de inmuebles. Pues resulta que también esto está extremadamente complicado, porque ciertamente en nuestro país hay dinero. En nuestro país hay dinero, los precios internacionales del petróleo son altísimos y un grupo, ¿no?, la boliburguesía y sus alrededores, contratistas, comisionistas, testaferros, etcétera, pues hay dinero. Usted se va para cualquier restaurante del este de Caracas un día de semana, un miércoles, y te cuesta un pullero encontrar una mesa. Dinero hay, no en manos del pueblo, pero dinero hay. Entonces hay mucho dinero, pero hay poca oferta de inmuebles y entonces los precios se disparan. Eso es lo que nos dice esta primera plana del diario El Nacional. En el hospital de San Cristóbal faltan hasta inyectadoras, nos dice también una nota en esta primera plana de El Nacional. En el ángulo inferior derecho, en Margarita y sin poder salir, el drama pues de la falta de vuelos y de conexiones con la isla de Margarita. Como dice el ministro Andrés Izarra, ministro de Turismo, que como ustedes saben de turismo no sabe nada, esa no es su área, ni su formación profesional, pero lo pusieron ahí porque había que ponerlo, pues. Él dice que su consigna es que convertir a Venezuela en un destino turístico chévere. Bueno, los que se fueron para Margarita y lograron llegar, ahora tienen el problema de que no hay cupo para regresar de Margarita hasta el 30 de septiembre. Todo esto nos lo dice la primera plana del diario El Nacional. Aprobaron fusión entre el BOD y Corban, que es otra información que viene en esta primera plana, y la gran gráfica está referida al horrendo evento ocurrido en Caricuao, en el sector La Sidra. Les ofrecieron un brindis y los mataron, asesinaron a 4 muchachos ayer en Caricuao. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. En RCR cada mañana, Roberto Yusti y Fausto Mazó resuelven sus diferencias debatiendo, opinando. La historia de Venezuela es una historia de grandes personajes. La creación de una conciencia social sobre los fines y los objetivos que se persiguen, que es el bienestar de la población. Son debates y opiniones donde cada palabra representa un golpe de ingenio, de astucia y el esperado golpe de gracia. Golpe a golpe, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hay emisoras FM, hay emisoras AM, y estamos nosotros. RCR, la radio más importante de Venezuela, porque somos información, opinión, deportes y mucho más. Radio Caracas Radio, rumbo a nuestros 83 años, haciendo la mejor radio del país. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede.
Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos saludando a quienes nos siguen a través de www.telenavegante.net en todo el país y en todo el mundo. Y saludo a Roaiza Pérez, que nos escribe desde Ciudad Bolívar. También a Charosky Balsa, que nos escribe desde Santiago de Chile. Y así a tantos y tantos compatriotas que están pendientes. Pues Sandra Alvarado Roja, que nos escribe desde el municipio Rivas. Mi palabra de cariño y de solidaridad a la tuitera @Susana Bast. Ella rigurosamente escucha Del Dicho al Hecho desde Puerto Píritu, allá bajo sus matas de mango en su jardín. Ayer pasó por una muy dura experiencia. Ayer su casa fue asaltada, su familia fue agredida por el AMPA, le robaron la pequeña computadora portátil con la que escuchaba el programa. Ya encontraremos la manera de seguirnos escuchando, Susana. De verdad que sí. Un gran abrazo. Vamos de inmediato con la primera plana de Correo del Orinoco. Y bueno, como ustedes saben, esto es un ejemplar, pues eso que pudiéramos llamar periodismo ficción. Su gran titular de apertura dice: Presidente Maduro creó órgano superior de coordinación económica. ¿Qué tal? ¿Quiénes integran ese órgano superior de coordinación económica? Bueno, los mismos que han destruido la economía. Esto se podría llamar entonces órgano superior de destrucción económica. Además, dijo anoche en un evento público que iba a incorporar a este órgano a las mujeres y a los jóvenes para que vigilaran. Bueno, ¿qué te puedo decir? Por cierto, también en esta primera plana de Correo del Orinoco dicen que la unidad de producción social Paula Correa está en plena producción. Vamos a verificarlo. Ciertamente, como ustedes saben, la unidad de producción social Paula Correa son esos galpones que estaban a la derecha de la autopista regional del centro cuando se va de Caracas hacia Valencia, que tenían una gran cantidad de vallas que decían que ahí se producían miles y miles de toneladas de alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, esa coba duró hasta que se metieron allí las cámaras del radar de los barrios y se verificó que dentro de los fulanos galpones, eso es lo que había, casas de sombra se llaman, son estructuras especiales para generar cultivos en climas tropicales. Bueno, que lo que había era monte y culebra, literalmente, y unos sistemas de riego abandonados, tirados, rotos, podridos, etcétera, ¿no? Se armó un zaperoco. Después el canal donde nosotros laborábamos envió otro equipo reporteril y hubo un incidente allí con gente de la zona. Sin embargo, eso no pudo ocultar la verdad sustantiva. La verdad sustantiva es que eso era un engaño, que era una coba, era una mentira. Ahora nos dicen aquí, a bastante tiempo de aquella situación, que la fulana unidad de producción Paula Correa está en plena producción. Ojalá que así sea. Ojalá que aquella revelación, aquella denuncia los haya puesto a trabajar. Verificaremos eso. La primera plana del diario El Universal en la mañana de hoy nos dice: producción de cabillas disminuyó 14.5% en junio. ¿Qué tal? A la derecha, gobierno dice que el nuevo año escolar tendrá 208 días de clases. Ojalá. Amén. La primera plana de Últimas Noticias dice: colegios privados bajo la lupa. ¿Qué sinvergüenzura tan grande? Recordemos lo siguiente: independientemente de cualquier abuso que pueda ocurrir en uno o en otro colegio particular, recordemos que acá se evaluó la moneda en casi un 60%. Recordemos que la inflación acumulada en estos primeros 8 meses escala más arriba del 34%. Recuerden que la inflación proyectada a finales de año está por encima del 40%. Recuerden todo eso. Entonces, decirle a los colegios privados: ustedes pueden funcionar perfectamente con un 10% de incremento, es mandarlos a la quiebra, ¿no? Es mandarlos a la quiebra. Si estuviese ocurriendo que nuestras escuelas públicas son excelentes, ¿no? Uno pudiera decir: bueno, está bien, tranquilo, que existan los colegios privados muy caros para aquellos que puedan pagarlos, y los demás, bueno, que vayan para las escuelas públicas, felices de la vida. Pero no es así, y yo lo digo porque es que hasta hace nada en nuestro país había un circuito de excelencia de la educación privada, ¿cómo no? Pero las escuelas oficiales, los liceos públicos eran de lo mejor,
De hecho, en nuestro país, salvo, repito, ese circuito de excelencia, el San Ignacio, no sé qué cosa, otros colegios de ese nivel, en Venezuela lo importante era graduarse en un liceo público, y al circuito privado en realidad solía ir aquella gente que era repitiente, más o menos crónico. Todos recordamos eso. Bueno, aquí quieren competir con la educación privada, no a punta de calidad, sino asfixiándola para que cierre sus puertas, es decir, haciéndole un nuevo daño al país, algo parecido a lo que está pasando con las clínicas privadas. La primera plana del diario 2001 nos dice que no hay más listas para los chamos. Ojalá computadoras llegarán a los liceos con contenidos interactivos, infografías y videos. Qué bueno, ojalá que no lleguen con propaganda, sino con información útil desde el punto de vista educativo. A la izquierda dice, vuelve el rollo con el papel toalé y la leche. Este tema de 2001 de copiarse de Rangel, este tipo de lenguaje en primera plana, ¿no? En realidad no es que vuelve el rollo con el papel, ojalá que hubiera rollos de papel, señores, 2001. El tema es que no hay papel higiénico en los aparadores y que la leche está desaparecida. El diario El Mundo, Economía y Negocios nos dice, petroleros piden aumento salarial de 80%. La Federación de Trabajadores del Sector exige nuevo contrato colectivo para más de 100.000 afiliados. Drama el de los trabajadores petroleros. Tienen todas estas necesidades y una federación dirigida por un empleado del gobierno, es decir, por alguien que en vez de representar a los trabajadores, representa a los patronos. Un drama, ciertamente. El diario Tal Cual en la mañana de hoy le dedica la columna Humor en Serio con la firma de Laureano Márquez, le dedica este espacio a Jacinto Convit, el primer siglo de Jacinto Convit. Yo mandé ayer un tuit que decía, ojalá que mi país esté lleno de ramos de jacintos, haciendo alusión al nombre de este ilustre científico. Y finalmente tenemos el diario La Voz, que nos habla de la tragedia ocurrida en Caricuao, asesinados 4 amigos en el sector de Caricuao. Esto en realidad fue una ejecución, ¿no? El antetítulo nos dice, asaltantes les propinaron tiros de gracia en la cabeza a sus víctimas. Esto ocurre en este mismo país donde el presidente el señor designado por el CNE, proclamado por el CNE como presidente, malgasta horas y horas y horas en cadenas y alocuciones hablando de cosas sin ningún sentido. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras menos. En un mundo donde todo puede suceder, nuestro país no podía ser la excepción. ¿Quién dijo que todos los días eran iguales? Vivimos en un territorio variopinto donde los días no son cualquier cosa. Acompáñenos a descubrir por qué hoy no es un día cualquiera. Con Eldimar Maraima y David Smolansky. De lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y les hemos viendo a través de la portátil algunas de las primeras planas de la prensa del interior de la República. El Sol de Margarita tiene una nutrida primera plana en la mañana de hoy. Por la mar sin luz, 6 horas por cambio de transformadores. Corpoelec Nueva Esparta ejecutó trabajos de emergencia en la barra de 13.800 voltios para sustituir los transformadores en la subestación de Por la Mar. La situación perjudicó el 25% de los sectores de la capital de Mariño. El resto no fue afectado al depender de otras
subestaciones y la Luisa Cáceres. Bueno, la verdad verdadera es que cuando se produjo el apagón en todo el país, Nueva Esparta fue poco afectado. Relativamente hubo 5 municipios que estuvieron afectados parcialmente, pero no se sintió con mucha fuerza en la isla, porque en la isla el 80% de la energía es generada localmente, dependen solamente de un 20% del sistema interconectado. Sin embargo, esta cosa dicen que bueno, que simplemente era un cambio de transformadores, pero ¿por qué no avisan? La situación ayer fue de consternación por la mar. Esto de que algunos sectores, fue algunos sectores, estamos hablando del pleno corazón comercial de Por la Mar, la 4 de mayo, eso era una boca de lobo. Bueno, y se perdió una parte muy importante de trabajo justamente en los días finales de la temporada vacacional, que económicamente es tan importante para la isla. Otras informaciones importantes en esta primera plana del Sol de Margarita. Maduro garantiza productos desde Colombia. Luego nos dicen, habitantes de Átamo siguen en espera por derogación. Átamo, el Valle de Átamo, allá en Guaraguao, en Margarita, es una comunidad donde las personas compraron sus terrenos, construyeron sus casas, el Estado construyó vialidad, construyó servicios, construyó infraestructura en sanidad, etcétera, etcétera. Y ahora al INTI le dio la gana de decir que eso es tierra con vocación agrícola y que las personas que están allí no son propietarios sino pisatarios. Están solicitando los habitantes una derogatoria de esa medida. Y tenemos conocimiento de que el gobernador Mata Figueroa se comprometió con los habitantes de Átamo a que eso en efecto iba a ocurrir próximamente. Seguiremos pendientes. Nos dice también esta primera plana del Sol de Margarita, Puerto Libre sufriendo por falta de dólares. Por fin, chicos, reconoció el sol de Margarita, qué bueno. Y también nos dice que el comercio en Juan Griego estuvo estancado durante la temporada. Correo del Caroní, desde Bolívar, nos dice, residuos de combustible en sistema de cloacas causa explosión en Altavista. Altavista es un espacio urbano muy importante en Puerto Ordaz, allí es donde queda quizá el principal centro comercial de toda la ciudad, Orinoquia, etcétera, etcétera. Bueno, explotaron 2 tanquillas en Altavista en el sistema de cloacas por residuos de gasolina en el sistema. También nos dicen, sindicatos del aluminio rechazan contraoferta salarial de la CBG. Tenemos entonces conflicto en puertas allá en Bolívar. El Tiempo de Puerto La Cruz, mientras que los obreros de la CBG rechazan la contraoferta del gobierno, nos dice la gente del Tiempo de Puerto La Cruz que los petroleros pedirían que el salario diario sea aumentado en 77.3%. José Bodas, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, exige que no haya discriminación a la hora de designar el equipo negociador. Esto tiene que ver con lo que yo les comentaba al principio, cuando les decía este gran problema que tiene los trabajadores petroleros, de que el presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros es en realidad un empleado del gobierno, es una persona que representa más al patrono que los trabajadores. Por eso José Bodas, que es el secretario general de la Federación, exige que a la hora de designar el equipo negociador haya representación, no solamente de la gente del PSUV, es decir, que el PSUV gobierno, el PSUV patrono, no se pague y se dé el vuelto negociando con el PSUV sindicato, sino que haya representación de todos los trabajadores. Eso es lo que se plantea en esta primera plana de El Tiempo de Puerto La Cruz. La Verdad de Monagas nos dice que el gobierno nacional entregó 1.684 viviendas, pero esto es en todo el país, ojo. Esto es en todo el país. Esto es lo que ocurre en los llamados jueves de vivienda. Les explico. Los jueves de vivienda son algo así como una rifa, son algo así como una lotería, para que en muchos sitios del país a alguien supuestamente le entreguen 1, 2 o hasta 3 viviendas en una comunidad. Eso no resuelve nada en ninguna parte, ¿no? Pero crea la ilusión de que en algún momento me va a tocar a mí. En efecto, aquí nos dice esta primera plana de La Verdad de Monagas. El anuncio lo hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una transmisión por televisión. El mandatario le dio el pase a la gobernadora de Monagas, Alexa Santaella, por cuanto en nuestra entidad fueron entregadas 472 casas. 5 de ellas están ubicadas en Brisas del aeropuerto y las restantes en Maturín. También adjudicaron 2 en Acosta, 6 en Aguasay, 29 en Bolívar, 16 en Caripe, 22 en Cedeño, 45 en Zamora, 20 en Libertador, 9 en Piar. O sea, este tipo de cosas. Bueno, y 2 en Uracoa.
Este tipo de cosas, repito, que no resuelven un carrizo en un país donde hay más de 30.000 familias en los refugios. Pero esto genera la ilusión de que estos vagos están haciendo algo. Notidiario de los Llanos nos habla también de este mismo tema. Entregadas primeras casas del urbanismo Yaquerahuito. El norte de Puerto La Cruz, sin embargo, le dedica su principal titular al tema educativo. Colegios privados deberán quedarse con aumento de 10%. Ya comentamos eso. La región de Los Teques nos dice, Miranda reporta 11% menos homicidios en primer semestre del año 2013. El comisario Elicio Guzmán presentó balance positivo de Polimiranda. Llama mucho la atención esto porque siendo Polimiranda una policía que es cercada, sin presupuesto, sin recursos, agredida más bien por el gobierno nacional, que puedan presentar un saldo positivo de su trabajo, resulta alentador. El Clarín de la Victoria nos dice que le dieron luz verde al Monumento de la Juventud, siendo esa ciudad, La Victoria, sede del lugar donde se produjo la batalla del 12 de febrero. Es realmente importante para ellos esta información. Notitarde de Valencia dice, mega apagón en Valencia, San Diego y Naguanagua. Corpoelec confirmó falla en la subestación Castillito. También nos habla de que hay anegaciones en Las Palmitas y Los Bucares. En Los Bucares reiteradamente hemos hecho nosotros programas denunciando la situación terrible de inseguridad con el tema de las cloacas y de las lluvias. Aquí vemos una gráfica donde el agua prácticamente tapa un carro en Los Bucares. La Mañana de Falcón nos dice, compran a Colombia productos para abastecer el país. Qué pena, vale, qué vergüenza. El Impulso de Lara nos dice, en riesgo inicio del año escolar por el tema de los maestros. Va a iniciar el año escolar sin pagar el aumento de los maestros. El Diario de los Andes, desde Táchira, ni inyectadoras tiene el área pediátrica del Hospital Central. La Nación de San Cristóbal. San Cristóbal es la ciudad más cara del país. El Diario de los Andes, pero en su edición de Mérida, solo 10% de aumento para matrícula escolar. El diario La Verdad del Zulia dice, dan ultimátum a venezolana por mal servicio. Venezolana es una línea aérea que realmente es impresionante como atropellan a los usuarios. Y finalmente el diario Panorama, también desde el Zulia, estalló balas en el sur. Los dueños de la fábrica clandestina de balas son un 6 CPC jubilado y un guardia nacional bolivariano. ¿Qué tal? Este es el gran titular de apertura de Panorama en la mañana de hoy. Bueno, este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto, desde el control técnico, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, de Claudia Camperos en la gerencia de producción y de Jaime Nestares en la dirección general de la emisora, agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Muy buenos días. Feliz fin de semana. RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no